Ahí hay un fraude inmobiliario peor que el de Bahía de las Águilas. El arma de todo aquel que está perdiendo es la calumnia. Había abogados representando a personas que ya habían fallecido. Todo esto es una absurda mentira. Si me permite, para yo poder Adelante. llegar. Usted está planteando que don Amadeo llegó allí, identificó eso y se lo atribuyó. Que esa turba era que hacía los deslindes, lo que hacía que muchas personas salieran de sus propiedades. Es un fabulador bien entrenado. Todo eso fue un montaje que fue desmontado en Suprema Corte de Justicia. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Les recordamos que nos encontramos en un espacio temporal en lo que remodelamos nuestro estudio. A su vez, recibimos en este espacio a Edwin Domínguez. Él es abogado y tiene un derecho a réplica que a continuación va a ejercer dando respuesta a las declaraciones, a los señalamientos y a las acusaciones que hizo aquí Amadeo Peralta sobre lo que ocurre en Punta Rusia. Bienvenido, Edwin. Gracias por aceptar nuestro derecho a réplica en este prestigioso programa. Hemos venido hoy a dar respuesta a señalamientos falsos y injuriosos que ha hecho el señor César Amadeo Peralta para crear un boomerang que viene desarrollando desde el inicio del pasado gobierno. Bueno, Amadeo Peralta está denunciando que lo que ocurre en Punta Rusia es mucho peor que el caso de Bahía de las Águilas. Indica que un entramado mafioso está creando títulos falsos, que se apodera de propiedades sin ni siquiera hacer el debido deslinde, que esos títulos pues entonces son de alguna u otra manera coordinados por personas que trabajan en el Ministerio Público y también en los tribunales de tierra y que tienen todo un mecanismo para apropiarse de tierras que supuestamente le pertenecen a los descendientes de un dominicano que se fue a residir a Alemania y que ahora sus descendientes quieren que se le entregue ese terreno. Antes de nosotros iniciar nuestra contestación a todos estos señalamientos falsos, vamos a acudir a Sócrates para decir que todo aquel que está perdiendo, el arma de todo aquel que está perdiendo es la calumnia. Y a esto es que César Amadeo Peralta ha recorrido. No es cierto lo que dice. César Amadeo Peralta tiene 17 años con este conflicto. Desde que él penetró a los terrenos de esta familia, López Westen, ellos presentaron una querella por violación de propiedad donde él construyó un castillo, lograron una sentencia de condena de privativa de libertad y también de indemnización que él recurrió en apelación, recurrió en casación, recurrió en revisión, fue al Tribunal Constitucional, volvió y recurrió en revisión a la Suprema Corte de Justicia. Actualmente fue al juez de la pena, ya en noviembre del año pasado. El juez de la pena le rechazó una acción en prescripción de la orden de arresto que existía en su contra y fue a la Corte de Puerto Plata. La Corte de Puerto Plata le declaró prescrita. Dulce María López recurrió en casación en representación de sus familiares esta decisión y él en el mes de enero de este año solicitó un levantamiento, suspensión al juez de la pena de las medidas cautelares o orden de arresto que existe en su contra con respecto a esta sentencia. El juez se la rechaza en razón de que existe un recurso de casación y que no le depositaron una certificación de no recurso en contra de esta sentencia. Basado en que se ordena el arresto de Amadeo Peralta y si todavía pesa sobre él esta orden. Sí, existe un recurso de casación y un recurso de apelación por el pendiente y esto proviene desde el año 2007 con relación a una querella que muchos o parte de estos sucesores de Carlos López Westen le pusieron a él cuando penetró a estos predios. Él penetra a estos predios con una certificación de supuesto asentamiento del IAD alterada o fraudulenta. Sí, eso lo admitió aquí, que entonces, incluso hasta su título no es adecuado. No es en esa parte. No es legítimo, dijo. No es en esa parte que vamos. Él entró a esos terrenos con una certificación de asentamiento agrario, supuestamente que le había otorgado el IAD, el Instituto Agrario Dominicano.
A él lo asentaron en la parcela 10A, que es del Estado Dominicano, y alteraron esta certificación y él le puso 10D para poder penetrar estos predios cuando no existe. Nosotros le hemos compartido muchos documentos cuando el IAD ha dicho en más de 20 oportunidades que nunca ha tenido terrenos en la parcela 10D. Estos terrenos son de la familia López Westin. Esta familia, si me permite, Claro. él dice que no existen actas de nacimiento, pero también hemos compartido documentos a ustedes, que esto viene con un tracto sucesoral desde el año 1954, cuando se expiden los primeros certificados de título en la zona. Uno a favor del Estado Dominicano, otro a favor del agrimensor Cúnjar y otro a favor de Emilio Rodríguez. Después, en el 59, se subdivide la parcela de nuevo y se emiten certificados de títulos a nombre de los herederos dominicanos de Carlos López Westin. Estos herederos dominicanos, representados por Manuel Antonio López Acosta, alias Tuto López, esas son las personas que él dice que no existen, pero están en los tribunales. En este litigio... Acláreme esa parte, porque él hizo mucha énfasis indicando que había abogados representando a personas que ya habían fallecido y que incluso estaban presentando allí documentación donde para la titulación entonces se ponía datos generales sin que se colocara, por ejemplo, una dirección, un teléfono, un número de cédula correcto, y que todo se hizo fue, como se dice popularmente, a trocha y mocha. Todo esto es una absurda mentira. Si me permite, para yo poder llegar a esa parte que usted me pregunta, para yo poderle dar la historia de lo que es el tracto sucesoral de esta parcela, sí, para decirle al señor Amadeo Peralta que es lo que tiene es una fábula, un cuento muy largo. En el 59 se emite otra decisión, porque en el 56 vinieron al país los alemanes, sucesores de Carlos López Westin. Pero quien saneó la parcela fue Manuel Antonio López Acosta, en representación de los sucesores o herederos dominicanos de Carlos López Westin. Ahí se genera un nuevo juicio en el año 68. Están las sentencias, yo se las compartí para que usted la lea, porque depositaron cartas de Carlos López Westin renunciando a la herencia diciendo que pertenecían a sus hermanos. Entonces, a partir del 69, cuando se ordena el nuevo juicio, abandonaron la instancia, esa familia. Estamos hablando de herederos que viven fuera y los herederos de aquí, que es la línea colateral privilegiada. Las personas que él dice que no existen, pero que todos existieron y existen y están ahí y son familiares. Bien. Después, 20 años después, en el año 1990, es que se hace la determinación de herederos de esta continuación. O sea, ahí es que salen los López Acosta, los López Gómez, todos. 68 certificados de título emitió el Tribunal Superior de Tierra en razón de esta determinación de herederos que dice que es falsa, que falsificaron firmas de jueces, todo eso es mentira. Pero eso fue en el 1990. Después del 1990... la empresa Franacil adquiere 20 años después los derechos, en el año 2011 o 2010. Y después que adquiere la empresa Franacil, a la vista de cartas constancias, a la vista de la resolución que determina herederos emitida válidamente por el Tribunal Superior de Tierras, entonces es que le vende a las otras personas. Pero antes de esto, Amadeo Peralta penetró en el año 2001-2002 a esos terrenos. Inmediatamente penetró en la mejor posición de los terrenos, en un área de amortiguamiento frente a la playa donde construyó una majestuosa ¿Penetró o invadió? Invadió, sí. Usted está planteando que don Amadeo llegó allí, identificó eso y se lo atribuyó. Se lo atribuyó. Y entró con una certificación falsa o alterada del Instituto Agrario Dominicano, estableciendo que el Instituto Agrario Dominicano le había hecho un asentamiento agrario en la zona. ¿Qué pasa? Depositan una querella en su contra en Puerto Plata. Algunos de los familiares en ese momento, que ya la mayoría de ellos han muerto, José Luis Molina López, Carmen Molina de Nesral, entre otros, que son herederos de Carlos López Westin. No es una mafia, no es una falsa, no han falsificado absolutamente nada. Entonces, logran una sentencia de condena en contra de él en Puerto Plata. Pero después de tener 4 o 5 años de litigio y después de que él creó para defenderse una asociación de parceleros en la playa,
Que él creó. Él creó una asociación de parceleros en la playa. Iniciaron una invasión masiva de terrenos. Eso fue en el año 2003, 2004, mientras estaba la litis. Pero ¿cómo A quienes llevaba en guaguas repletas a Puerto Plata, hizo con ellos intervenciones voluntarias en su propio proceso de esos parceleros, diciendo que estos terrenos eran del Estado Dominicano y haciendo estas mismas denuncias que hace ahora. Después de ello, que hace las intervenciones voluntarias, también presentó querellas por falsificación, uso de documentos falsos, las que fueron declaradas prescritas en aquel tiempo, estoy hablando del 2007, por los tribunales de Puerto Plata. Toda esa documentación está disponible cuando quieran verla. Se pasó, creo que ha hecho algunas entregas acá y en otros programas, porque los 3 años pasados del pasado gobierno, se la pasó, hizo 213 programas diciendo esto mismo. ¿Por qué? Porque venía el litigio, porque la familia, a la cabeza Dulce María López, la que él ha empezado su persecución en contra de ella, porque ella ha continuado la persecución para ejecutar la sentencia que sus familiares lograron en contra de él. Entonces, en los recursos de revisión de todas estas decisiones, porque él ha acudido a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de Puerto Plata, a todas partes, tratando de hacer anular la decisión que lo desfavorece, que lo condena a 3 meses de privación de libertad y también al pago de 2 millones de pesos de indemnización por violación de propiedad. Yo le compartí, o le estoy compartiendo a ustedes, la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Es ahí cuando él dice que los abogados decían representar muertos y que estaban ahí. No. Sí, esa parte, claro. No. La sentencia ustedes la tienen en la mano para que la publiquen en su página. Estaban ahí todos los continuadores jurídicos de quienes se querellaron en el año 2002. Estamos en el 2024, hay personas fallecidas, pero estaban sus hijos, estaban sus nietos, estaban todos en el tribunal. Y Dulce María López declaró en la Suprema Corte de Justicia también él. ¿Qué hizo la Suprema? Le rechazó su recurso. Y él estaba haciendo uso para este recurso de revisión como documentos nuevos de certificados de títulos a su nombre que deslindó en la zona. Estos certificados de título, porque recuerden, no todos los determinados en herederos López Oeste le vendieron a la empresa Franacil, fueron una parte. Entonces, él agarró una pequeña familia que son gente muy pobre del área de Mao y le compró, hizo una negociación de sus títulos. Me informa, no tengo la certeza porque no voy a llegar a difamar a nadie, que le dio 100 o 200 mil pesos, no le pagó y después entonces lo está acusando de mafia, que estos títulos no sirven, pero él deslindó parte de su castillo que tiene en la zona y con esos títulos se defiende en los tribunales frente a esta familia. Frente a esa familia. Pero lo que usted está planteando viene siendo entonces un escenario totalmente distinto al que mostró Amadeo Peralta aquí. Después que él se pasa 17 años a la fecha, diciendo que los terrenos eran del Estado, hizo una asociación de parceleros, después llama a quienes él formalizó como una asociación de parceleros y propició una invasión masiva de los terrenos que obligó a la empresa Franacil en el 2011, un dato importante, cuando él era el enlace de la Policía Nacional ante el abogado del Estado de Santiago, él era capitán de la policía en ese tiempo, él era enlace. Entonces, en esa oportunidad se celebró una vista con todo el que tenía interés en esos predios y se llegó a un acuerdo. La empresa tuvo que hacer un acuerdo con estos supuestos parceleros en la playa de una asociación que él hizo y le reconocieron un 15% del valor de los terrenos que él ahora tilda como fraudulento. ¿Qué pasa? Cuando él empieza con esta revolución nueva a raíz de la llegada del nuevo gobierno, empieza a hacer nuevas denuncias y constituye una nueva asociación de las 3 Carabelas con otros personajes de la zona, a quienes nosotros, cuando ellos tumban verjas de los propietarios que están ahí, hay más de 170 empresarios y extranjeros con sus certificados de títulos que compraron de terceros, de manos de algunos López, de manos de la empresa Franacil, que están en la zona, una zona tranquila, una zona hermosa, que yo no sé por qué él quiere cumplir su promesa que me hizo a mí. ¿Qué le prometió a los? Él me dijo a mí que iba a querosear la zona y lo está logrando. Porque cada día trae ese tipo de consecuencias. Pero entonces, sobre esta disputa,
¿qué usted prevé que pueda ocurrir en la justicia? Porque don Amadeo está haciendo el llamado para que estos terrenos reciban el mismo tratamiento que se le dio al caso de Bahía de las Águilas, aunque en este caso, según usted explica, hay herederos directos de López Wester que están involucrados y que también tienen ese título. ¿Qué futuro usted le ve a este caso? Mire qué pasa. En Bahía de las Águilas, políticos, altos funcionarios del Instituto Agrario de otros gobiernos, desde cuando Balaguer, se repartieron ese majestuoso paraíso de hasta 500 tareas por cabeza con certificados de asentamientos provisionales agrarios del IAD. ¿Qué sucede? Ellos titularon esos terrenos y lo vendieron a otras personas. ¿Pero por qué? Y lo invito a él a revisar esta sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no se reconocen los terceros de buena fe, como en este caso que sí hay? Aquí hay terceros de buena fe a título oneroso que no son López Western. Esos 170, 180 copropietarios, incluyendo el diputado Domínguez, no es López Western, ni la empresa Franacil tampoco. Para usted enlazarlo en una mafia de unos títulos o una determinación de herederos que se celebró en el año 1990, cuando, vamos a suponer el ejemplo de Fausto, tenía 10 o 9 años, para usted decir que hay una mafia que se está robando unos títulos y el irrespeto a la justicia con esta mentira. Usted también representa al diputado Fausto Domínguez Domínguez. Lo representé en los procesos que le armó y que Fausto decidió enfrentarlos en única y última instancia. Decidió que se conocieran porque él podía renunciar. Este hombre sumió en un ataque frontal a Fausto y a su familia. Y es un cobarde. Porque no se conformó con perseguir solamente a Fausto, sino en todos los querellamientos y en todas las acciones que hizo en contra de él, que la Suprema lo reconoció inocente y que celebramos en audiencias orales públicas y contradictorias, también trató de involucrar a su esposa. Él precisa que, por ejemplo, Fausto Domínguez Domínguez tenía a su disposición y a su servicio una turba, y que esa turba era que hacía los deslindes, lo que hacía que muchas personas salieran de sus propiedades, lo que pues hacían también que golpearan a esos dominicanos y a esos extranjeros. ¿Qué usted puede decir? La mentira es de perversos. Todo eso se juzgó en Suprema Corte de Justicia, pero mediante corrupción, actuaciones inaceptables. Para él tratar de probar esta novela, llevó a la Suprema Corte de Justicia, no a un juzgado de paz, a personas a mentir, que ya reposan querellas por falso testimonio en la Fiscalía del Distrito Nacional. Y nosotros logramos probar que todo esto constituía una falsa, un montaje por parte del señor Peralta, que ya no amerita hablar de ello porque ya la presunción de inocencia de nuestro cliente en el momento se mantuvo con todo vigor y aún más, y por eso hay que respetarle su paz y tranquilidad que mantiene actualmente con su familia, ya que fue a la justicia. Se celebraron procesos en su contra con querellas mal instrumentadas, con testigos falsos, con toda la hazaña, con muchísimos programas en su contra, con señalamientos inaceptables, pero fue reconocido no responsable de estos supuestos acontecimientos y por ello no tenemos absolutamente nada. Y sobre la adquisición de propiedades que tienen supuestamente fiscales que han alegadamente, porque yo no soy juez, contribuido a esas causas. ¿Qué usted puede decir al respecto? Porque él plantea que muchos fiscales que le han favorecido a los propietarios que usted menciona, pues entonces recibieron también como compensación terrenos dentro de Punta Rusia. A él le van a llegar muchas querellas por difamación e injuria, como la de Dulce María López, que en el día de hoy publicó en el Listín Diario, desmintiendo lo que dijo de ella, y también se va a apoderar en la Fiscalía del Distrito Nacional con una querella por difamación e injuria. El único que tiene fiscales, amigos de él y a su favor, es Amadeo Peralta. Yo le puedo asegurar. O sea que... Sí, mártires Cirilo Quiñones, procurador de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría, es amigo de él, quien fue que hizo el informe que él presenta hace 2 años, contrario a un informe que rindió el abogado del Estado de Santiago. También
Cuando acudimos, porque actualmente estamos trabajando junto a la señora López, a Puerto Plata, el procurador de la Corte de Puerto Plata se ha volcado a favor de él, parece abogado de él. Entonces nosotros no entendemos, hay que tener un límite de objetividad en este asunto. Lo que sí estamos diciendo es que nosotros lo hemos invitado a él en una y mil ocasiones a que esto se discuta en los tribunales de la República. ¿Habría un marco para la conciliación entre ustedes, entre las partes envueltas en esta disputa? Bueno, con el daño que le ha hecho a esta familia, y le debo decir, miren, en el año 2006, él logró una sentencia en San Cristóbal que ordenaba un astrente en contra de unos viejitos, de esos viejitos que se querellaron en contra de él, que muchos de ellos murieron. Y después liquidó el astrente, agarró con alguaciles y le llevó todo su mueble a toda esa gente. Yo estoy hablando de todo, es un proceso que viene de hace 17 años. Aquí no hay ninguna mafia, esto es un absurdo de Amadeo, pero hay que felicitarlo porque es un estratega sin precedentes, es un fabulador bien entrenado, porque tú agarrar y decir que José Peguero pertenece a una mafia, que se robaron unos títulos en el año 1990 y que falsificaron una firma de unos jueces cuando nada es falso, cuando uno de los principios rectores de lo que es la justicia inmobiliaria es el principio de publicidad. Tú vas al registro de título y en pantalla te sale todo lo que hay inscrito en un inmueble. ¿Cómo puede decir él, sin tener la certeza o elemento de prueba de que han falsificado firmas de jueces, que hay fiscales involucrados, que hay otra cosa involucrada, cuando esto es hasta un absurdo y una falta de respeto a la judicatura con los avances que hemos tenido de justicia independiente? La justicia en los tribunales inmobiliarios ha tenido una modernidad y un avance tremendo. Aquí en el país ya no se puede decir que se ha contado con eso. Nosotros sí contamos con elementos de prueba y cada cosa, cada demanda que ha hecho, se la hemos ganado en buena ley. Y sobre la denuncia que él hace de que teme por su vida, de que a él han intentado atacarlo, de que además del tema ese de la persecución pues judicial, de la que usted explica que él fue pues condenado, como que hay indicios o intentos para arrebatarle la vida a usted o a alguien relacionado a usted ha intentado agredir a Amadeo Peralta. Nadie, ninguno de nosotros, ni ninguno de los López. Esa gente lo único que hacen es llorar de toda la calumnia y difamación que él hace. Mira, la familia de Fausto Domínguez se la destruyó. 3 años, programa 217 programas, señalándolo, diciéndole usted es culpable. Por eso nosotros saludamos la justicia y la prensa de Estados Unidos. Yo me acuerdo el caso O.J. Simpson, no sé si recuerdo. Sí, claro que sí. Y recuerdo un helicóptero en el aire, que mientras O.J. Simpson iba en la carretera, el helicóptero iba en el aire y los periodistas decían, el sospechoso va por la 95. ¿Te recuerdas eso? Sí, claro que sí. El sospechoso va por la 37. Y habían 2 cadáveres en su casa, ensangrentados y muertos. Y mire cómo esa prensa protegía la presunción de inocencia de ese sospechoso. En República Dominicana no. En República Dominicana le dicen, ese delincuente, ese abusador, ese culpable. O sea, no le respetan su derecho a la presunción de inocencia. Y máxime, cuando una persona va a los tribunales y se celebra un juicio oral público y contradictorio y usted es reconocido inocente, hay que tener mucho cuidado porque tiene que haber un régimen de consecuencias para el que siga hablando. Pero a él no le importa porque él tiene quien lo proteja. ¿Quién lo protege? ¿Quién lo Cirilo protege? Quiñones. Nosotros tenemos 20 querellas por difamación e injuria contra Amadeo Peralta por todo lo que ha dicho contra Fausto y ninguna avanzan. Nos manda personas a destruir la cerca, a invadir los terrenos, a tumbar propiedades y no le pasa nada. Tenemos toda la querella paralizada. Y de aquí un llamado nueva vez a la Procuradora General de la República para que nuestros procesos puedan avanzar. Como tuvieron el derecho de llevar a Fausto al banquillo de los acusados, nosotros también tenemos el derecho, o él tiene el derecho, de llevar al banquillo de los acusados a quienes lo han afectado, incluso al propio César Amadeo Peralta, que tanto lo ha injuriado, tanto lo ha difamado, que tanto le ha hecho. Ahora resulta, ya para aprovechar esta intervención, que después de él tener 17 años diciendo que los López Western son unos delincuentes, que es una familia que no existe, que son una mafia, que se robaron unos títulos, que falsificaron firmas de jueces, que hicieron de todo lo que él puede inventarse, ahora aparece
representando un bisnieto de Carlos López Westin. De eso le iba a preguntar, porque él, según explicó, viene siendo un heredero directo del propietario original que se fue a vivir a Alemania y que, basado en eso, también hay otro señor de origen alemán que está aquí en la República Dominicana y que esos descendientes ya han sido, pues, consultados por la justicia dominicana, que han llegado aquí a ofrecer declaraciones y que básicamente ahora él representa esos intereses. Pero tiene que observar, mire, ya han pasado más de 4 prescripciones a saber, porque él confunde una cosa. Y debo decirte, él no va a los tribunales, él manda a Redondo Germán. Porque a nosotros nos interesa como abogados discutir esto en los tribunales. Pero debo decirte, si Carlos López Westin murió en el año 1926, a la fecha han transcurrido casi 100 años, 90 y pico de años, ¿verdad? Sí. Entonces, el que lo representa ahora tiene que retrotraerse a esa fecha y tiene que verificarse lo que es la aceptación de herencia en el Código Civil y lo que establece el Código Civil. Pero él confunde lo que es la prescripción de lo que es el derecho registrado y la imprescriptibilidad o prescripción de lo que es la acción. Entonces, una cosa es la imprescriptibilidad del derecho registrado y otra cosa es la prescripción de la acción. Ya la justicia o la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado a que la acción, el derecho a accionar de una persona está sujeto a la prescripción más larga que establece el Código Civil, que son 20 años. En este caso van 97 años. 97. 97. De un bisnieto, que debo decirte que todas esas cartas que ya están depositadas y esos litigios de esa sentencia que te dejo del año 59, 58, 68, cuando todavía no existía la determinación de heredero del 1990, ya la mafia, que no existe, se estaba peleando estos terrenos en los tribunales. Pues son terrenos privados. Hay que tener mucho cuidado y mucha gallardía y mucho coraje para hacer lo que este señor ha hecho. Entonces, ya cartas de los abuelos y bisabuelos de él que fueron enviadas y que están en el tribunal diciendo que renunciaban a la herencia por reconocer que Carlos López Westin había renunciado porque esos terrenos pertenecían a su papá, a su padre y por ende a sus hermanos, porque sembraban corcho en la zona. Incluso una investigación que hizo Jürgen Franz, que es el alemán que lo apodera a él, que por cierto, debo decirte con mucha responsabilidad, que estafó mucha gente ahí en Punta Rusia. ¿También? Sí, ese Jürgen Franz. Ay, Dios. Estafó mucha gente en Punta Rusia. Y avalado con la nueva Asociación de Parceleros de Amadeo, yo quisiera hacerte llegar el poder especial que hacen de este supuesto alemán, porque también le han vendido muchísimas cosas, para que tú veas cómo se reparten ellos en el poder especial. Es un asunto, una locura. Y quitaron unos abogados que estaban anteriormente y le fue rechazada una acción a nombre de este muchacho. Y 2 bisnietos más mandaron comunicaciones renunciando a la herencia porque se enteraron de las cartas de sus familiares y que estos son las familias. Y sobre el hecho que él cuestiona que, por ejemplo, se promueva en la feria turística que se hace cada año en Fitur, en España, se promueva esos terrenos, indicando que eso es una mafia y que eso no debería promoverse porque el que compra ahí lo que le está comprando es a mafioso. No, es que esto es una fábula. El interés de él es hacer daño. Él me prometió a mí, y me puede desmentir cuando guste, que él quería querosear la zona. Pero todo aquel que tiene un certificado de título que ha sido el resultado de la compra, a la vista de un certificado de título libre de cargas y gravámenes, tiene un legítimo derecho. Él ha puesto una litis que tendrá que enfrentarse. Entendemos nosotros que de igual manera como le hemos ganado los otros procesos, le vamos a ganar en buena ley y entrar a lo último que me dijiste. Si en 20 años a usted nadie le ha hecho nada, ¿quién le va a hacer algo a usted? Porque usted lo que tiene, los únicos que tenemos peligro aquí somos nosotros, inclusive el propio diputado. Porque él le ha volcado, cuando decía que los terrenos eran del Estado, él le hizo una marcha ofreciéndole a la nueva asociación de parceleros para que lo declararan hasta indigno en la zona. Y él tiene sus propiedades allá. Y le ha hecho muchísimos montajes, muchísimos procesos. Le ha hecho de todo sin siquiera Gregorio Domínguez conocerle. Y sobre esos extranjeros y dominicanos que aparecen golpeados en las redes sociales, que él ha mostrado imágenes de esos todo eso ataques. fue un montaje que fue desmontado en Suprema Corte de Justicia. O sea, yo los remito a la Pero decisión. ¿cómo montaje si se veía gente ahí con se ve, brazos rotos y no, cosas? eso es un montaje.
O sea, una cosa es que tú me pongas una venda, que tengo el brazo roto, otra cosa es lo que tú puedas probar con una certificación médica. Sí. Porque en televisión se pueden hacer muchas cosas. Eso es lo que es la costumbre. Y llevar personas a mentir a la Suprema Corte de Justicia fue lo más nauseabundo que nosotros pudimos ver de él. O sea, instrumentar procesos sin tener ningún tipo de sustento y llevar testigos falsos, personas que no estuvieron ahí, que nosotros tuvimos que buscar otro para señalar eso y probarle que no estuvieron ahí, que no se concordaban una cosa con la otra. La propia víctima no sabía ni qué decir, porque todo se trataba de un montaje para hacerle daño a ese joven que es diputado, porque con él la noticia tiene más relevancia por ser un político en lo que pasaba anteriormente. Pero la zona es una zona hermosa, hay un clima de inversión tranquilo, pueden invertir, pueden seguir yendo a la zona, no importa la litis, nosotros prometemos que con los documentos que tenemos y todas las prescripciones transcurridas hasta la fecha, no hay forma de que ellos puedan hacerlo. ¿Cómo está el metro por allá? No les sé decir porque yo no tengo teléfono. Bueno, pero fuera saberlo. Lo importante es, Evin Domínguez, que tú has tenido la oportunidad de expresarte. Si tienes algún punto adicional que aclarar, esta es tu oportunidad. Y cuando tú entiendas también pertinente, si quieres volver este espacio, pues te abre las puertas. Bueno, muy agradecido. Y de verdad decirle al señor César Amadeo Peralta que deje de inventar. O sea, inventar no es bueno. Venir a la prensa a decir que su vida corre peligro cuando no es verdad, que le está pasando tal o cual cosa cuando no es cierto. Cuando es usted que en enero solicitó una suspensión de una orden de arresto, un juez se la rechazó, usted recurrió en apelación. Cada vez que pasa eso o que tiene que ver con el proceso en su contra, usted sale a hacer un espectáculo con respecto a este tema. Vamos a discutir esto en los tribunales, vamos a discutir esto en Buenalí, vamos a discutir esto y a dejar que los jueces sean que decidan. Y también cuando un juez dicte una sentencia a favor, hay que estar conforme. Si la dicta en contra, recúrrala, pero recúrrala bien. No hagan recursos mostrencos. Es cuanto tenemos que decir y tenemos que decirle al público en general que todo es una farsa. Se lo hemos dicho y te hemos dejado documentos para que la gente pueda observar. Sí, vamos durante estos documentos, certificaciones del IAD, certificaciones del CODIA, certificaciones de mensuras catastrales, de que allá no se realizó inspección ni nada de eso, porque también hizo una inspección falsa. Él habla de documentos falsos, pero lo único que ha hecho documentos falsos es él, para mantener este show mediático. Bueno, al que me informan, Guerrero, sí, que le ha sacado mucho dinero. Ay, Dios mío. Más dinero que el abogado que le sacó a la familia, ¿cómo se llama? La familia Rosario. La familia Rosario. Sí. Entonces, cada vez que tienen un espectáculo de esto, cada movimiento cuesta un dineral. Me informan, no tengo la certeza, que los caseteros de Punta Rusia, cuando iban al tribunal, tenían que dar 5,000 pesos cada uno. Cada acción, 6,000 y 10,000 pesos cada uno. Aparte de personas que han hecho muchísimas contribuciones, cuando decía que los terrenos eran del Estado y ahora, para incluirlo en el poder especial, donde se reparten la parcela, de espaldas a la marca país y a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay más de 170 copropietarios, entre ellos la mayoría extranjeros, que tienen hoteles en la zona, hoteles boutique, inversiones importantes que han llevado el desarrollo ahí, que han llevado la luz, porque eso era monte y culebra. Punta Rusia era monte y culebra. El que por eso le tildan de que se compraba muy barato, pero que eso era monte y culebra. Ahora es que algunos predios tienen algunas calles que le han abierto inversión privada, tienen electricidad, entre otras cosas. Y decirte que también habla de deslindes fraudulentos. También te mandé sentencias de que él, en representación de invasores, ha hecho demandas en nulidad de deslinde y también el Tribunal de Tierra se las ha rechazado todas y cada una. Y él, cuando se estaba haciendo el deslinde que él tilda de fraudulento, allá en Punta Rusia, se le notificó, los agrimensores le notificaron a él. Claro, él, para proteger su propiedad, compró a una familia López que no le pagó, pero le dijo a su cliente, Ramón Reynoso, cuando se estaba haciendo el deslinde, que no comprara. Y este fue el que fue objeto de un desalojo. Okay. Así es la vida. Ahí está. Bueno, gracias, Evin Domínguez, que Dios le bendiga. Y recuerden compartir este contenido. Pronto estaremos de vuelta al estudio típico donde hacíamos la grabación con algunas modificaciones y es por ello que nos ven en este espacio. Agradecemos su comprensión y que Dios les bendiga. Bye, bye.